Em, ya más o menos habíamos visto en algún minuto esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que es combustión? Eso lo vimos el semestre pasado en química aplicada y ahora vamos a proceder a ver un poquito algunas cosillas más tratando de aplicar, ¿cierto? Eh, lo que es balance de masa y energía. Entonces, nosotros podemos decir, ¿cierto? Que una combustión consiste en una reacción química exotérmica entre combustibles y agentes oxidantes. Eso es más que nada lo más importante. Nosotros tenemos, cuando utilizamos eh, la quema de algún combustible como el que vemos aquí, tenemos, me refiero a un hidrocarburo, ¿cierto? Tenemos dos opciones. Una es que genere dióxido de carbono y otra que genere monóxido de carbono, ¿cierto? Esta de aquí, ¿cómo se llamaba? Esa sería una combustión completa, ¿verdad? Exacto. Entonces esto sería una combustión completa. Y por añadidura, ¿cierto? Nosotros podemos decir que esta de acá es una combustión incompleta. ¿Ok? ¿Cierto? La gran diferencia entre estos es si genero CO2 o genero monóxido de carbono. Dióxido completa, monóxido incompleta. Luego nosotros teníamos lo que se denominaba temperatura de llama adiabática, la cual es una temperatura, o es la temperatura que entrega un combustible si éste no intercambia energía con el ambiente. Entonces, básicamente es la mayor cantidad de energía que yo puedo obtener a partir de una combustión, eh, la mayor temperatura que pueden alcanzar los gases en una combustión, que viene siendo cuando las pérdidas de calor son despreciables, o mejor dicho, inexistentes. Además, es una medida de la cantidad de energía que puede liberar el combustible, ¿cierto? Esto es algo que ya habíamos mencionado el semestre anterior. Pero acá hay algo que a lo mejor no mencionamos como se debía el semestre anterior, y son los famosos HHV y LHV. Entonces, HHV es High Heating Value y es el valor de energía producido cuando el agua que se tiene en los productos de la reacción es agua líquida. Y LHV, Lower Heating Value, es el valor de energía producido cuando el agua que se tiene en los productos de la reacción es vapor de agua. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Si yo tengo, como ustedes ya sabrán, yo tengo agua líquida. ¿Ya? Pongamos una temperatura, 25 grados Celsius. Y yo esto lo quiero llevar a vapor. Bajito, ¿cierto? 101 grados Celsius. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente yo tengo todo este delta de aquí de energía, la cual va a llegar, ¿cierto? Va a partir 25 grados Celsius, termina 101, y no nos olvidemos también que ese es otro cuento que si hacemos un zoom por acá, ¿cierto? Vamos a tener que entre 100 grados Celsius y 101 grados Celsius existe eh,
un delta de energía mayor, ¿cierto? O sea, todavía queda más. Delta de energía bastante importante, que es lo que se denomina, ¿cierto? La temperatura de ebullición o la energía de ebullición, que se utiliza, ¿cierto? Para llevar todo el agua que está líquida a agua en forma de vapor. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué HHV, perdón, es el mayor valor? Porque tengo toda esta energía y toda esta energía aún disponible para calentamiento de otros componentes. En cambio, cuando yo tengo el vapor de agua, lo que yo obtengo, ¿cierto? Es que yo ya me consumí toda esta energía y consumí toda esa energía. Entonces, es la menor cantidad en estos contextos que yo puedo tener en una combustión. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? De momento no, profe. Exceso y enriquecimiento. ¿A qué apuntaban estos dos conceptos? ¿Alguien se acuerda? Al aire ¿Ya? ¿Qué, qué significa que el aire tenga que yo tenga un exceso de aire? quiere decir que existe más del necesario para que se realice la combustión completa. Ya. Entonces, cuando hablamos de exceso, ¿cierto? Es que eh, se tiene mayor cantidad de un componente en comparación al requerimiento estequiométrico, ¿cierto? ¿Y a qué hacía alusión el enriquecimiento? Cuando el aire utilizado tenía una mayor concentración de oxígeno en su composición. ¿Ya? Entonces se tiene una composición mayor por algo de enriquecimiento, si no sería, si fuese menor sería empobrecido, ¿ya? Composición mayor a la que naturalmente se tiene. ¿Ya? Esos son ambos conceptos, ¿cierto? Como para refrescar un poco la memoria, ¿cierto? Entonces tenemos que en algunas condiciones o en algunas situaciones yo voy a tener aire en exceso y hay algunas veces que voy a tener aire enriquecido, pero también, por ejemplo, podría tener combustible en exceso y también podría tener algún otro componente enriquecido si es que conozco su concentración base, digamos así. Pregunta, ¿por qué se enriquecía, perdón, por qué se podría tener
o se añadía aire en exceso en una reacción de combustión, o en cualquier reacción en este caso. Para que sea una Eh, er- combustión completa y evitar la formación de monóxido de carbono. Ya, alguien más estaba también. sí, era prácticamente lo mismo, que es para poder llegar a consumir el 100% del combustible. La idea era consumir todo el combustible de la mejor manera posible. Ya. Mayoritariamente el exceso se hace para garantizar que ocurra la reacción según lo que yo planteé, así que está bastante bien lo que mencionaba. ¿Y el enriquecimiento? ¿Para qué podría ser utilizado? Para evitar el gasto energético que conlleva el nitrógeno en el aire. Exacto, ¿cierto? Entonces, esas son las dos situaciones que nosotros tenemos aquí. Luego tenemos el concepto de RAC, ¿ya? Razón, aire, combustible. Que también, si es que ustedes lo ven en inglés, que podría ser cierto, AFR. Air Fuel Reason, o ratio, ¿ya? Es una razón básica que se tiene entre el aire requerido o utilizado en una reacción para que el combustible, para la combustión del combustible requerido. Entonces, básicamente, tenemos que el RAC, en este caso, va a ser igual, ¿cierto?, a la masa de aire dividido la masa de combustible que se tiene, ¿ya? A mayor, básicamente el RAC sirve también para conseguir o para visualizar cuál es el combustible más adecuado o el menos costoso, porque tienen que pensar que si yo tengo, supongamos, un combustible, tiene un rack del combustible 1, tiene un rack de 13,5 y el otro tiene un rack de 16, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué apunta esto? Que por cada gramo o kilogramo o por unidad de masa de combustible, yo tengo que gastar 13,5 veces esa unidad. Entonces, si son gramos, por cada gramo de combustible que yo añado, debo añadir 13,5 gramos de aire. En cambio, en el otro, tenemos cierto que sería 16, o sea, por cada gramo de combustible, yo tengo que añadir 16 gramos de aire para que la combustión ocurra de la manera que yo quiero. Puede ser no solo puede ser, ¿cierto?, combustión completa e incompleta, sino que además podría ser una combustión mucho más, podría ser combustión incompleta, por ejemplo, ¿ya? O la quema de algún otro combustible que nosotros no tenemos, ¿ya? ¿Dudas o consultas con este concepto, estimados? Pero, profesor, después para la selección de un caso específico de combustible, ¿es solamente nos guiamos por la razón o también van a haber otros factores? Siempre van a haber otros factores. Claramente, otro de los factores que tú tienes es la parte energética. La temperatura de llama Ya, diabática es otro componente en esa situación. ya. Entonces también ahí tú tienes otra situación, qué bueno que lo mencionaste,
Y es que no solo tienes la masa de combustible, sino que además puedes hacer combinaciones de combustible. Y decir, ¿sabes qué? No voy a tener este combustible, sino que no voy a usar, por ejemplo, metano. El metano súper bien y todo lo demás, pero la verdad es que tiene un rack alto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para cubrir lo mismo, a lo mejor si añado una cierta parte de metano, una cierta parte de etano y una cierta parte de pentano, voy a tener exactamente el mismo rack, a lo mejor, o voy a tener una temperatura de llama diabática adecuada con un mismo rack. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir analizando, ¿ya? Pero va a depender de lo que también, va a depender de lo que tú busques, ¿ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Dice, determine la cantidad de aire húmedo, TPT de 20 grados Celsius, la temperatura a la cual se tiene, y oxígeno industrial, cuya fracción o porcentaje de oxígeno es de 0,97, que se requiere para la combustión de un mol de gas depurado. Realizar cálculos en función del enriquecimiento de oxígeno al 18% de exceso de oxígeno, ¿ya? El combustible, gas depurado, para este ejemplo tiene la siguiente composición, y es la que se muestra aquí, ¿ya? Copien eso y ojalá quiero que analicen bien este ejercicio. Tómense 10 minutos para eso y comenzamos a resolver. Ya, estimados, ¿cómo están? ¿Copiaron? Sí, profe. Ya. ¿Qué pueden ver en este problema? ¿Qué me pueden decir acerca de lo que leyeron, los datos, etcétera? Que se está integrando los porcentajes de exceso de oxidante. Ya. Ok. ¿Qué más? Ya. Entonces, ¿están viendo el Excel? Sí, profe, sí se ve el Excel. Ya. Entonces nosotros vamos a tener cierto compuesto y aquí vamos a tener composición. Ya, entonces vamos a tener monóxido, vamos a tener dióxido, vamos a tener hidrógeno, agua y nitrógeno. Entonces esto es 0,286, 0,46, 0,192 y 0,02 y
1 menos la suma de todos estos componentes. ¿Ya? Entonces esta es la composición de este famoso gas depurado, ¿cierto? Viene de algún proceso y yo lo quiero, está depurado y tiene esta composición. Pregunta para ustedes. ¿Qué reacciones químicas se pueden dar en este punto? ¿Cuántas reacciones químicas pueden haber acá de tipo combustión o del tipo oxidación? ¿Cuántas reacciones químicas hay aquí? ¿Cuatro? No. Existen dos, ¿cierto? Porque yo puedo oxidarlos. Está el monóxido, ¿cierto? Más oxígeno. Y eso que nos produzca dióxido de carbono. Y a su vez tenemos hidrógeno. Y eso nos produce vapor de agua. ¿Ya? Esos son las dos reacciones que yo tengo en este punto. Nos dicen que ingresa ingresa por un mol de gas depurado. O sea, todos los cálculos que voy a hacer es por mol de gas depurado. ¿Cuánto entra de monóxido de carbono en este punto entonces? La composición del gas por la cantidad de moles que nosotros tenemos. ¿Cuántos moles de hidrógeno están ingresando? La misma historia. Hidrógeno por la cantidad de moles. Todo esto se logra, ¿cierto? Multiplicando esto, CO2 por moles. Y finalmente el agua, ¿cierto? H2O. Esto. ¿Ya? Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuánto oxígeno entra? Pero antes de eso, de hacernos esa pregunta, hay que preguntarse otra cosa. ¿Están las ecuaciones balanceadas? No, ¿Qué falta para que estén balanceadas?
multiplicar el CO y el H2 por 2. Y el H2 por 2. O vamos a Un medio. multiplicar esto por 0,5. ¿Ya? Al final de cuentas eso es más o menos. Entonces, nos dicen en el ejercicio que van a ingresar, ¿cierto? Va a ingresar, ¿cierto? Un oxígeno enriquecido, ¿cierto? Y en un 18% de exceso, ¿ya? O sea, hay una parte enriquecida, ¿cierto? O enriquecimiento, ¿cierto? Entonces vamos a ver primero los moles de oxígeno teóricos, ¿ya? ¿Cuántos moles teóricos necesitamos de oxígeno? ¿Ya? ¿Y eso cómo lo obtenemos? Se suman como los oxígenos del balance. Ya, el oxígeno del balance, ¿cierto? En este caso sería 1. 0,286 por la cantidad de moles que ingresa, o dicho de otra forma, la composición del monóxido por los moles que ingresan, ¿ya? Y por el coeficiente estequiométrico del oxígeno, ¿cierto? Porque esa es la relación teórica que necesitamos. Más, en este caso, la composición del hidrógeno por la cantidad de moles que ingresan y por el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Y eso en este caso nos da 0,239. ¿Ya? Entonces acá hablamos del exceso. Y el exceso en este caso es de 18. En forma, ¿cierto? eh, numérica la vamos a escribir como 0,18. Entonces, moles reales de O2, o para que coincida, de O2 reales, ¿cierto? Va a ser los moles teóricos por 1 más 0,18 o 1 más el enriquecimiento. Y en este caso nos da 0,28202. ¿Ya? Hasta aquí, dudas, consultas, algo que no se entienda, algo que no se vea de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, yo no entendí por qué agregó ese 0,5. Este, Sí, profe. porque la reacción estaba desbalanceada. Entonces, acá yo tengo uno de carbono, uno de carbono. Perfecto. Acá yo tenía originalmente un oxígeno, 2 más 2 oxígenos, 3, y del otro lado solo tenía 2. Entonces, esto hace que 0,5 por 2 es 1, y ahí la cantidad de oxígenos en los reactivos es igual que en los productos. Lo mismo en la reacción de abajo. Ya, profe, ahí me quedó más claro. ¿Vale? Profe, como Pues, estuvo los Pero de moles, abajo no creo que debería estar 0,5. ¿esta? Sí, creo que abajo no debería estar. Ocurre algo parecido, solamente que es diferente, porque mira, H2, bien, aquí tengo H2 también, perfecto.
Acá tengo O2, o sea, 2 átomos de oxígeno, y acá tengo 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto, esto le vamos a poner acá inicial? ¿Cuántos átomos de oxígeno ingresan efectivamente? Van a ingresar a ambas reacciones. Ingresan la misma cantidad. ¿Ya? ¿Por qué lo consideramos así? Porque no tengo forma, según lo que tenemos acá, de saber cuánto es la cantidad exacta de oxígeno que, o no sabemos, mejor dicho, pero disculpo la anterior sintaxis, no hay forma de que nosotros podamos decir que, por ejemplo, la reacción de arriba ocurre inicialmente y una vez que ocurre, pasa a ocurrir la segunda reacción. Tenemos que asumir que estas reacciones ocurren de manera simultánea. Por eso a ambas reacciones o en ambas ecuaciones químicas se considera exactamente la misma cantidad de moles de oxígeno. ¿Ya? Profe, Dígame. una consulta, es que yo me perdí un poquito de cómo sacó los moles de oxígeno teórico, porque entendí que era el CO por la cantidad de moles, La composición por la cantidad de moles que ingresan del gas y por la composición química, estequiometría. estequiométrica. Entonces así yo obtengo la cantidad. Ok. Ya. Profe, Muchas gracias, profe. los reales, ¿cómo lo obtuvo? Utilizando los moles teóricos. Acá tengo moles teóricos y acuérdate que nos dieron un 18% de exceso. Entonces, en este caso estoy considerando eso como exceso. Podría haber sido más, podría haber sido menos, pero nos da 0,18. ¿Ese uno más C12, el 1 sería de los moles o es uno de un No, uno 100% porque nomás? es el 100%. Ah, ya, ya. Vale, profe. Ujú. Entonces, en estricto rigor tenemos que asumir que en la reacción reacciona absolutamente todos los moles, ¿cierto? O los moles de combustible van a reaccionar y van a generar un producto. Entonces, en este caso, nosotros decimos que esto de aquí va a ser igual a esto de acá, esto de aquí va a ser igual a esto de acá. ¿Cuánto va a reaccionar de esto? De oxígeno en este punto. El 0,48 más el 0,02 de agua y carbono. ¿No? ¿No? Va por ahí. Pero ¿cuántos moles tienen que reaccionar, tienen que ocuparse de oxígeno en esta reacción, la de arriba? Ah, sería el 0,282 por el 0,18, ¿no? O sea, más el 0,18. No. Va a ser el 0,286, que son los moles de monóxido que van a reaccionar por el coeficiente estequiométrico. Esos son los moles que van a reaccionar efectivamente en la primera reacción. ¿Ya? Ah, ya, sin contar el exceso. ¿Sí? Que el exceso ya está considerado. ¿Ves? Ese de ahí es eso. Ya está considerado el exceso. Ahora entendí. ¿Ya? ¿Cuánto voy a producir de dióxido de carbono? ¿Cuántos moles? Vamos a producir, ¿cierto? En estricto rigor hay que hacerlo de esta manera. Y aquí recuerden que en estricto rigor nosotros no lo escribimos, pero el Excel no sabe de química, ¿cierto? Y hay que decirle que aquí eso quiere decir que hay, el coeficiente estequiométrico de estos componentes es 1. Cuando no se escribe, recordemos que es 1,
Para efectos a mano funciona muy bien, pero para efectos del Excel hay que escribir y decirle que es 1. ¿Ya? Ahora abajo, vamos con este de acá. De la misma manera calculamos la cantidad de moles de oxígeno que yo requiero que reaccionen ahí. Y en la segunda reacción, lo único que tiene que ocurrir es que reaccionen 0,096. Y en el caso de del agua, va a generarse, ¿cierto?, la cantidad de moles por el coeficiente estequiométrico. Y en este caso son 0,192. Entonces, ¿cuánto tenemos al final de todo esto? De monóxido de carbono no nos debería quedar nada, ¿ya? Y en este caso nosotros tenemos que restarle a lo que teníamos inicialmente, debemos restarle lo que nos queda, lo que reaccionó, que en este caso es exactamente la misma cantidad. Nos debería quedar 0 moles. Debería, no quiere decir que vaya a ocurrir así necesariamente. ¿Qué pasa con el oxígeno ahora? En el caso del oxígeno, yo tengo una cantidad inicial y aquí va a perder lo que reaccionó en esta primera reacción menos lo que reacciona abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambas reacciones ocurren al mismo tiempo y el delta es lo que está quedando, ¿ya? Entonces, hagamos también aquí el mismo ejercicio y aquí va a ser, nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿ya? Esta es la cantidad de moles que van a quedar en el gas de salida, ¿cierto?, con respecto al oxígeno. ¿Cuánto voy a producir de vapor de agua? ¿Ya? Y en este caso, como estos son productos, yo a lo que tengo inicialmente le debo sumar lo producido. Y como acá tengo productos, le tengo que sumar lo que reacciona. ¿Ya? Profe, ¿puede volver a mostrarle aquí al final, por favor? Los últimos dos. Gracias. Ya. Entonces, vamos viendo, porque aquí nos dicen, en el ejercicio, ya calculamos todo, ¿cierto? Nos dice realizar cálculos en función del enriquecimiento, ¿cierto? Y además nos dicen que la cantidad de aire húmedo y oxígeno industrial, que tiene un porcentaje de 0,97% por ciento de oxígeno, que se requiere para la combustión de un mol de gas depurado. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a necesitar 0,282 moles de oxígeno, ¿ya? La idea es de que estos moles
provengan de una mezcla entre aire húmedo y oxígeno industrial. ¿Ya? Esa es la idea detrás de este elemento. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto tenga sentido? ¿Qué podemos hacer, estimados? Partir con el agua y el oxígeno y después sacar el resto que sería como el dióxido de carbono con el oxígeno, con los moles, y considerar el oxígeno que ya no va a ser 100%, sino va a ser el 97, 0,97%, ¿no? Como va a tener que aumentar un poco el flujo del oxígeno. ¿O no se considera eso? Puede ser. Déjame revisar esto. Entonces, nosotros tenemos que la cantidad de... Yo voy a tener, ¿cierto? Un cierto porcentaje. Quiere- a ver. No quiere. Ay, ay, ay. Entonces, la cantidad de moles de oxígeno, ¿cierto? Moles de oxígeno. Tiene que ser igual, tiene que provenir de los moles de oxígeno del aire húmedo más los moles de oxígeno en el aire o en el oxígeno industrial. ¿Cierto? Porque esas son las dos fuentes de oxígeno que yo tengo. Pero además, ¿qué sabemos? Que los... que el enriquecimiento, que es lo que nos están diciendo, va a ser igual a los, básicamente el flujo de oxígeno industrial dividido el flujo de aire húmedo más el flujo de oxígeno
industrial. ¿Ya? Estas dos ecuaciones me van a permitir calcular la cantidad de componentes que tengo y obviamente también lo otro importante es que me van a permitir tenerlo en función del enriquecimiento. ¿Ya? Entonces, a ver si esto funciona ahora. Entonces, los moles de oxígeno van a ser igual a los moles de oxígeno en el aire húmedo. ¿Ya? En este caso tiene que ser el aire húmedo dividido por 0,2048. ¿Ya? Más los, viene siendo, ¿cierto? Viene siendo al oxígeno industrial dividido 0,97 y finalmente el enriquecimiento va a ser igual a el oxígeno industrial dividido el aire húmedo más el oxígeno industrial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es despejar ambas ecuaciones. Entonces, vamos a decir que los moles de oxígeno, vamos a despejar primero el oxígeno industrial, mejor, desde acá. O podría ser el aire húmedo. El aire húmedo, entonces. Entonces, vamos a tener que el enriquecimiento va a ser una función de el aire húmedo más el oxígeno industrial, y esto tiene que ser igual al oxígeno industrial que yo tengo. Entonces, el enriquecimiento por el flujo de aire húmedo tiene que ser igual a 1 menos el enriquecimiento por eso. Y por ende, el aire húmedo tiene que ser igual a 1 menos el enriquecimiento dividido por el enriquecimiento, y todo eso por el flujo de oxígeno industrial. ¿Ya? Eso viene siendo la primera ecuación. Entonces, ahora procedemos a completar lo siguiente. Los moles de oxígeno, ¿cierto? Van a ser igual a 1 menos el enriquecimiento por el oxígeno industrial, todo esto dividido por el
enriquecimiento por 0,2048 más el oxígeno industrial, el flujo de oxígeno industrial obviamente 0,97 K. Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar esto, ¿cierto? Sacar el mínimo común. Y nos va a quedar lo siguiente, que los moles de O2 van a ser igual a 1 menos el enriquecimiento por 0,97 más el enriquecimiento por 0,2048. Y todo eso dividido por el enriquecimiento por 0,2048 y por 0,97. Y todo eso por el flujo de oxígeno industrial. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tengo que despejar. Entonces tenemos que los moles de oxígeno por el enriquecimiento por 0,2048 y por 0,97, todo eso dividido por 1 menos el enriquecimiento por 0,97 más el enriquecimiento por 0,2048. Y esto es igual a el flujo de oxígeno industrial. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es efectivamente usar esto para trabajar. Entonces tenemos el flujo de, le vamos a llamar acá el aire húmedo y vamos a tener el oxígeno industrial. El oxígeno industrial, ahí vamos a tener acá abajo el enriquecimiento. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a tener el enriquecimiento, el oxígeno industrial y vamos a tener el aire húmedo. ¿Ya? Entonces, el oxígeno industrial va a ser igual a los moles de oxígeno. ¿Cuáles son los moles de oxígeno? Los que tengo que ingresar, 0,282. Por el enriquecimiento, por, eso no lo anoté, un segundo, lo anotamos enseguida, ¿cierto? Y esto va a ser porcentaje de oxígeno en aire húmedo, es de 0,2048. El porcentaje de oxígeno en
oxígeno industrial es de 0,97. Ahora sí. Entonces, los moles de oxígeno que yo tengo que completar por el enriquecimiento, que es este de aquí, por flujo de, o el porcentaje de oxígeno en el aire húmedo, y todo eso por 0,97, que es el porcentaje de oxígeno en el aire, en el oxígeno industrial. Todo esto dividido por 1 menos el enriquecimiento por el porcentaje de oxígeno en el aire, en el oxígeno industrial, más el enriquecimiento por el porcentaje en el aire húmedo. Si lo tenemos aquí, aplicamos Enter y nos da la cantidad de oxígeno industrial que necesitamos, según el enriquecimiento que tenemos. Y ahora calculamos, ¿cierto? 1 menos el enriquecimiento, ¿cierto? Por el flujo de oxígeno industrial, y todo eso dividido por el enriquecimiento. En este caso me da como dividido por 0. Entonces esto me da 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Y hubo algo que se me olvidó. 0,8, 0,9 y 1. Y es lo siguiente, y es que exceptuando el enriquecimiento, a todos le vamos a aplicar F4. ¿Qué hace eso? Fija las celdas. Y aquí también F4. Y así nosotros vamos para abajo. Y nos da esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos, cierto? Según el enriquecimiento. ¿Ya? Vamos a partir con 0,05 moles de aire húmedo que necesitamos, ¿cierto? Y a medida que vamos disminuyendo, es la cantidad de, es el flujo de aire húmedo o la cantidad de moles de aire húmedo que vamos a requerir para compensar cada uno de los componentes. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a dejar esto hasta acá. Vamos a tomarnos el break para poder darle una vuelta a esto y continuar con lo que estamos trabajando. Ya, estimados, ¿dudas, consultas, inquietudes con lo visto previamente? No, profe. Ya. Entonces, vamos a continuar.
Entonces nosotros ya calculamos los flujos que nos habían comentado, ¿cierto? Y ahora lo que nosotros necesitamos es saber algunas cosillas, ¿cierto? Sacarle un poco de provecho a esto. Esto no estaba en el ejercicio, pero vamos a aprovechar de desarrollarlo ya que estamos en esto. Entonces, ¿cuánto valdría el rack de este combustible? ¿Cómo lo calcularía? ¿Cómo calcularíamos el rack aquí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la masa de aire ¿Ya? y la masa de combustible que se utilizó también. Perfecto. Para la masa de aire sería el oxígeno industrial, ¿no? No, es ¿No? el oxígeno que ingresa finalmente. Ah, ya. ¿Ves? Ahí hay varios paréntesis. Ahí está. Bueno, primero vamos a identificar los moles de oxígeno que tenemos, ¿cierto? O2. En este caso son los moles reales que necesitamos para que esto funcione. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la masa de oxígeno que nosotros tenemos. ¿Cómo calculamos la masa de oxígeno a partir de los moles? Tengo moles y quiero calcular y quiero obtener masa. ¿Cómo lo hacemos? Por el peso molecular, Ya. Entonces sería esto por el peso molecular del oxígeno, que son oxígeno diatómico. 32. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular la masa de aire, que entonces va a ser esta masa, ¿cierto? Dividido 0,21, que representa el porcentaje de aire de oxígeno que yo tengo en un flujo de aire. Entonces en este caso nos da 42.97. Esto está en gramos, esto está en mol, y esto está, perdón, esto también está en gramos y esto está en mol. ¿Ya? Vamos con los combustibles ahora. Monóxido de carbono. Entonces, monóxido de carbono, vamos con los moles de monóxido de carbono, que en este caso son los 0,286. La masa de dióxido de carbono, ¿cierto? Va a ser los moles por el peso atómico del carbono es 12 aproximadamente, más el peso atómico del oxígeno, que es monoatómico, que es aproximadamente 16. ¿Ya? Eso nos da 8,008 gramos. Y ahora vamos con los moles de hidrógeno, que en este caso son estos que están aquí. Y vamos con la masa de hidrógeno, que en este caso va a ser esto de aquí, por el peso molecular del hidrógeno diatómico, ¿ya? Que vendrían siendo 2,016.
aproximadamente. En este caso me da 0,38 gramos. Entonces, ahora procedemos a calcular el rack. Y en este caso el rack va a ser razón aire, combustible, más la masa que tenemos. Y cerramos el paréntesis. Nos da 5,12 aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir esto? Que por cada gramo o kilogramo o tonelada de combustible que yo ingreso al proceso, requiero 5,12 gramos de combustible de aire. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Yo, profe, ¿cómo saco la masa del aire? Ahí me perdí. Primero tenemos los moles de oxígeno, ¿cierto? Sí. Ahora los multiplicamos por el peso molecular del oxígeno. Y eso nos da la masa de oxígeno, ¿cierto? Sí. Y ahora eso lo dividimos por 0,21, que aproximadamente representa la cantidad de oxígeno que está presente en el aire, el 0,21. Entonces, si lo dividimos, nos va a dar la cantidad de la masa de aire que yo estoy ingresando. De aire. Y lo mismo se hace abajo con los... Exacto. Ya. Vale, profe. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer con esto? Bueno, eventualmente lo que podemos hacer es calcular la cantidad de energía que ingresa con los gases y sale con los gases de salida, ¿cierto? Pero eso va a ser tarea para la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van ustedes a irse al aula y en la unidad 2, al final, hay dos cosas que son para ustedes. Una que dice seleccionar grupo de trabajos finales y la segunda que dice tarea combustión. ¿Ya? La parte, por esta vez, lo que me interesa que hagan es lo que acabamos de ver hoy, pero con el combustible mostrado que aparece ahí en el enunciado que está ahí en pantalla, que aparece cuando ustedes aparecen. Entonces, quiero que generen una planilla Excel como la que acabo de generar, que permita variar los valores. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? No quiero que ingrese un mol. No va a ingresar un mol de combustible, van a ingresar 5. Quiero que todo cambie. Lo que pueda cambiar, obviamente. ¿Ya? Y yo pueda verlo reflejado en todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, mira, el exceso ya no son 0,18, el exceso va a ser de un 0,24?
Quiero ver reflejado ese cambio en cada una de las celdas que sea relevante que se tenga, ¿ya? Ignoren por esta vez, por esta ocasión, ignoren donde habla de que el combustible ingresa a 25 grados y sale, y los gases de salida salen a 125 grados, ¿ya? El resto lo pueden realizar, ¿cierto? Quiero que lleguen hasta el cálculo del rack. Para ello, tienen hasta el jueves a medianoche. Bueno, 23:59 en estricto rigor. Y para esta tarea, ustedes tienen que formar grupos de 3 integrantes. ¿Ya? Voy a hacer el intento. Para que puedan realizar este trabajo. ¿Ya? Dudas, consultas, inquietudes. Recuerden, los grupos son de a 3 y tienen que ser parte de un grupo para poder entregar este Excel. La próxima semana vamos a añadir a este mismo Excel que están viendo ahora, le vamos a añadir la parte energética. Y por ende, como ustedes entenderán, al, al, al Excel que ustedes van a generar, también se le va a agregar la parte energética. ¿Ya? Profe, Dígame. una consulta, que en el planteamiento sale que el combustible a utilizar pueden ser los siguientes. ¿Uno tiene que elegir uno de esos tres o los tres? No, los 3 tienes que analizarlos por Ah, ok. separado y posteriormente tienes que analizar la situación en donde se mezclan los 3 se mezclan los 3 en partes iguales. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Eso. Así que vayan viendo los grupos y quiero un avance de esto. O sea, quiero ver el Excel que ustedes generen. Y recuerden que las celdas se tienen que mover. Quiero ver harta fórmula. ¿Ya? Quiero ver muchas fórmulas aquí. Profe, una consulta. Dígame. Si es que usted podría subir hoy esta clase, Voy a hacer lo posible. No prometo nada. ya por favor. ¿Ya? Eso, estimados. Vayan, busquen grupo y el jueves hasta las 23:59 tienen para entregar este trabajo. ¿Ya? Esta parte, por lo menos. La próxima semana voy a pedirles la otra parte, que es la inclusión de la parte de la temperatura, el análisis de temperatura. Y como se darán cuenta, con esto prácticamente vamos a cerrar ya el semestre. Por lo tanto, tendríamos prácticamente listo con la evaluación de esto que me van a entregar el jueves y lo que me van a entregar la próxima semana, ya hacemos, ¿cierto?, la nota final, ya estamos en condiciones de sacar notas finales de la asignatura. ¿Mm? Así que eso, estimados, que tengan buena Profe, tarde, dígame. mire, lo que pasa es que estoy enfermo de la garganta. Lo que pasa es que yo le mandé el certificado a un médico que me llevo 2 semanas enfermo por el tema de la amígdala y tuve un problema muy fuerte en la garganta y le mandé todos los documentos, incluso por eso no puedo asistir a la prueba, justo tenía también doctor. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿Hay pruebas recuperativas? Sí, No sé. el lunes 27. Ya. ¿Y entre toda la materia? No, solo la que del certamen que usted falta. Ah, certamen 2. Sí. Ya, profe. Ya. Y una recomendación, Brian, y bueno, para todos, solo por Ya, en profe. tu caso, cuando manden un correo de ese estilo, pongan de qué curso pertenecen, porque yo no sabía de qué curso eras, por eso yo no dije,
No supe qué hacer con la información, si se puede decir. Ah, disculpe, profe. Ya. Eso, estimados. ¿Más dudas, más consultas? ¿Quién me Sí. invoca? Que igual tuve problemas en el certamen anterior, pero con la entrega. Ya. Que lo subí y no guardé la entrega, entonces no se me guardó. No es Entonces igual posible puedo eso dar esa porque no es recuperativa. necesario, es que no es necesario que lo envíen. ¿Cómo, profe? No es necesario que ustedes aprieten el botón de enviar porque inmediatamente lo toman. Que como que lo vio nomás, pues, pero no se guardó. No sé si me entiende. Y al otro día me metí como al día posterior al computador y estaba como en la página que estaba ahí, pues. Y la actualicé y salía como que no se había guardado. Y ya habían pasado caleta de horas desde que se había cerrado. Eso, estimados, que tengan buena tarde y acuérdense, jueves 23:59 y tienen que ser parte de un grupo para poder entregar. Nos vemos. Nos vemos, profe, Bueno, gracias.